gracias. Gracias a la organización por contar, en este caso, con la Comunidad de Madrid a la que represento para hablar de nuestra experiencia desde el punto de vista del Plan Estratégico de Telemedicina. Gracias a Mercedes por la presentación. Es un honor, además, compartir mesa con Luis. Y un saludo a la delegación de Turkmenistán, que tuve la ocasión de conocerles el viernes. Les saludo de nuevo. Bien, comenzamos. Estaba puesto en el documento, en la agenda, que iba a hablar del Plan Estratégico de Telemedicina, y tengo puesto como título Estrategia de Telemedicina. Lo explico porque hemos estado trabajando en un plan estratégico, pero no lo tenemos publicado. Entonces, simplemente el hecho de no disponer del documento ya publicado y disponible, pues por lo que le hemos llamado estrategia. Y sí mencionar que es a nivel Comunidad de Madrid, porque no nos hemos limitado a hacer una estrategia de telemedicina en el Servicio Madrileño de Salud, en el cual yo trabajo, sino también contemplar a la parte de asuntos sociales, a la parte sociosanitaria, que además casualmente me toca también la dirección de los proyectos sociosanitarios, con lo cual la dirección del plan de telemedicina y de proyectos sociosanitarios pues van muy de la mano. A ver, yo creo, y esto es una opinión personal, que ya tenemos que dejar de hablar de por qué abordamos la telemedicina, de para qué, de los objetivos que perseguimos, ventajas. Yo reconozco que soy más pragmático e intento ir a algo más aterrizado. Creo que ya tenemos que hablar del cuándo, del cómo, del cuánto, de dónde y de con quién. Y en este sentido, en el por qué sí menciono la necesidad organizativa de mejorar la calidad, la accesibilidad y la eficiencia para favorecer la sostenibilidad, porque es motivo de esta mesa. Pero yo creo que nos tenemos que centrar, como decía, en el cuándo, cómo, cuánto, dónde y con quién. Y en este caso, en el cómo, es cierto que nos afecta y mucho lo que sea la normativa legal, los modelos organizativos y el marco tecnológico en el que nos movemos. De hecho, en el plan de telemedicina teníamos previsto contemplar los marcos clínico, técnico, económico y jurídico. ¿Cómo hemos abordado nosotros? Porque otras veces venimos, y es verdad, sacando pecho, que hemos hecho grandes cosas. En este caso, yo creo que venimos con una posición más sencilla, más humilde, pero yo creo que es útil para aquellos que se estén planteando abordar ahora mismo una estrategia de telemedicina. Nosotros hemos empezado por analizar qué es lo que teníamos. Hemos bajado al terreno, hemos cuestionado, hemos encuestado a todos los centros sanitarios públicos para ver qué experiencias habían utilizado o estaban utilizando. La verdad es que casi todas estaban todavía en uso. Esa información, una vez recogida, con todos los aspectos técnicos, organizativos, tecnológicos, de movilidad, etcétera, esa información, una vez recogida, la hemos analizado por su tipología, modalidad, especialidad, ámbitos asistenciales, estado, índice de actividad. Y al final lo que hemos hecho ha sido una clasificación, lo hemos examinado, como ponemos aquí, hemos encontrado más de 100 experiencias y algunas que no nos contaron desde el principio y que van surgiendo, y algunas que siguen realizándose al margen del marco del plan de telemedicina. Y una vez analizado, y no voy a entrar en todos los detalles, pero sí que nos quedamos con que obtuvimos un top 3 de aquellas experiencias más utilizadas, con lo cual entendíamos que si habían generado esas iniciativas y las habían puesto en marcha, salvo excepciones, todas se supone que responden a una necesidad. Con lo cual, abordando la interconsulta electrónica, las teleconsultas y la telemonitorización, resolvíamos el 74% de la casuística de la telemedicina. A ello le unimos un análisis más cualitativo, basado en estudiar todas las estrategias, que no son pocas, vigentes ahora mismo en la Comunidad de Madrid, referentes a estrategia de cuidados paliativos, de atención a pacientes con enfermedades crónicas, de EPOC,
de coordinación sociosanitaria y a 42 planes estratégicos de especialidades. O sea, tenemos estrategias de todos los colores. Con todo ello, una vez estudiado, lo que fuimos es buscando dónde podíamos aplicar o dónde debíamos aplicar la telemedicina. Esto nos dio también otro top 3, que en primer lugar estaban las redes entre pacientes y profesionales, la posibilidad de comunicarse entre pacientes y profesionales, las teleconsultas y la teleformación. ¿Y dónde era de aplicar? Ya incluyendo a esos top, alguno más de uso más común, como es la teleformación, las telesesiones, etcétera, pues es de aplicación en todo nuestro marco sociosanitario, es decir, todos los centros sanitarios públicos, concertados, ya se hablará en su momento de los privados, y en todas las residencias, que además ahora las residencias públicas, las de mayores y de menores, pertenecen a un solo organismo, con lo cual eso nos va a facilitar un poquito más la gestión. Las residencias públicas de mayores ya estamos trabajando con ellos, las de menores están pendientes, y también llegaremos a residencias concertadas, a residencias privadas, que ahora lo comentaremos, y en centros penitenciarios que ya se venían haciendo cosas, pues estaremos pendientes de que de nuevo haya una normativa, un convenio que lo ampare. Pero se nos han convertido en 8 líneas de actuación basándonos en esas necesidades que hemos analizado, más algunas que ya estaban en uso normal. Todo esto lo que intentamos fue dimensionarlo en el tiempo. Hicimos un plan 2014-2018 que está en revisión, no las fechas, por eso no las tenemos cuadradas, porque no hay fechas concretas. Y de esa línea de actuación, al hilo del interés de la mesa de hoy, pues lo voy a orientar a la parte organizativa. Decidimos, como decía, toda esa planificación en todas las tareas pendientes. Decidimos cada una de estas líneas en qué iba a consistir. La teleformación es muy sencillo de entender, que por cierto la teleformación es el único caso donde nos era más sencillo hacer números, y calculamos que para un curso estándar de los que vienen haciendo entre hospitales y centros de salud nos ahorrábamos un 90% del coste del curso en la teleformación respecto a la formación presencial. Las telesesiones, que también están en uso, sesiones entre salas de distintos hospitales para debatir sobre casos clínicos. La teleictus, que la idea es el soporte que dan entre un hospital de referencia y sus hospitales satélite para sospechas de ictus y actuación inmediata. Este es sistema utilizado principalmente entre el Hospital de la Paz y el Hospital de Infanta Sofía, pues es el que tenemos planteado extender al resto de la organización. La red social clínica profesional, que es a modo de red social para debatir en grupos los casos clínicos anonimizados. La e-consulta, es decir, la interconsulta electrónica en diferido para poderse consultar entre profesionales. Está puesto el ejemplo de primaria contra especializada, pero la idea es que lo vamos a hacer a modo de un módulo externo que puedan utilizar, sea integrable con todos los sistemas, tanto de primaria como de hospitales, y además se pueda utilizar sin estar integrado, es decir, accediendo al sistema, identificándose, lanzando la interconsulta y luego en el mismo sistema entrando a observar la respuesta. La telemonitorización, que en este caso, dado que no tenemos resuelto todavía cómo abordaríamos un soporte en domicilios particulares, pues hemos optado por abordar domicilios colectivos. Lo estamos experimentando porque acabamos de poner en marcha la primera prueba en residencias. Está previsto también en su momento el uso en centros penitenciarios. La idea es recoger todos los parámetros biomédicos de los pacientes y transmitirlos a un sistema centralizado, accesible por los médicos que le prestan atención. Es decir, en este caso es atención primaria quien hace la atención a domicilio a estos pacientes en sus domicilios, aunque sean colectivos, y son los que se benefician de obtener esa información y poder hacer un seguimiento, una monitorización en remoto.
las teleconsultas clásicas, en el sentido de tener un paciente junto a un profesional y esté conectado contra un especialista, por ejemplo. Nosotros lo hemos representado así para interpretar que cada profesional tendrá en su equipo su sistema de información y estarán compartiendo el audio, el vídeo y, en su caso, hemos puesto de ejemplo pues el visor de información clínica. Cada uno reflejará en su sistema la información que corresponda y eso vuelve a alimentar el visor, que es lo que consultarán los siguientes profesionales. El caso de la red sociosanitaria del paciente, aquí lo que se pretende es tener una herramienta para poder hacer un seguimiento y un contacto periódico con el paciente. Paciente y cuidador, cada vez tiene más importancia la figura del cuidador, fomentando el trabajo multidisciplinar, el autocuidado y la figura del paciente experto. O sea, aquí la idea, además, es la comunicación entre profesionales, la comunicación con el paciente y el cuidador, poder poner información para el paciente y el cuidador de cómo se hacen los cuidados o de la medicación activa, o etcétera, ¿no? Bueno, pues todas estas 8 líneas de actuación necesitan, por una parte, resolver las cuestiones organizativas asistenciales. En el caso de la telemonitorización, que decía que hemos avanzado un poco más, ahí hemos empezado por definir qué es lo que se quiere monitorizar, a qué pacientes, qué parámetros, según qué perfiles, con qué frecuencia. No es solo decir, venga, vamos a tomar parámetros de los pacientes, los almacenamos, y además eso puede ser contraproducente. Un exceso de información, ya sabemos que muchas veces provoca que los profesionales, al revés, se frenen en el uso de la misma, ¿no? La idea es que hay que definir en cada uno de los casos cuál es la población diana, porque no todos los pacientes son susceptibles de utilizar telemonitorización, por ejemplo, o no tiene sentido. Los centros, los servicios y los profesionales. En el caso de las teleconsultas, por ejemplo, estamos trabajando con 2 residencias y 2 hospitales que se complementan, definiendo qué servicios se prestan, con qué frecuencia, en qué horarios, cómo se hace la citación, etcétera. La citación, precisamente, y las agendas que tiene que poner disponibles los hospitales, qué información hay que dar al paciente, si tiene que firmar o no un consentimiento informado, la responsabilidad de quién es, porque una cosa es derivar a un paciente y otra cosa es hacer una consulta a un especialista que no está presente, reflejar la información en la historia clínica, etcétera. Todo ello, la idea es que, aparte de que esté en un plan estratégico definido las grandes normas y los criterios, pero sí un documento funcional de cada uno de las líneas de actuación, cada uno de los sistemas de telemedicina lleva o va a llevar, en algunos casos ya está hecho, un documento funcional exactamente de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y eso ya lo empezamos a considerar nuestro modelo organizativo. En las cuestiones técnicas pasa un poco lo mismo. Está el equipamiento que hay que definir para tener estándares de equipamiento y equipamiento en algunos casos específico. Por ejemplo, en el caso de Teleictus está prevista una cámara robotizada que el especialista pueda manejar en remoto para acercarse a los gestos, poder ver los gestos de cerca del paciente. Las herramientas de videocolaboración que tenemos, ya no sé cuántas tenemos, ya he perdido la cuenta porque además han salido otras nuevas al mercado. Las licencias de software en general, temas de consumo de ancho de banda, integraciones con nuestros sistemas de información, o sea, en los parámetros, no todos quizá, pero los parámetros que se toman los pacientes, a lo mejor sí las alarmas tienen que integrarse con nuestros sistemas. No todos los parámetros, pero sí cuando haya un desfase de los rangos definidos. Pues soporte técnico y funcional, etcétera. Todo eso pues irá a parar también, además de nuestro plan a nivel global, pues los manuales correspondientes, sus guías, documentos, estándares, etcétera. Las cuestiones de seguridad. Por una parte, la normativa aplicable, que ahora haré una breve reseña del tema de normativa. Los convenios entre organismos, que también en el ámbito de la administración pública es que esto se complica. Para conseguir dar un acceso a un profesional de otra organización, aunque todos entendamos que hay que hacerlo, nos cuesta un triunfo analizarlo, decidirlo, y lo que no nos cuesta nada es ponerlo en marcha, porque técnicamente es muy sencillo. Contratos cuando sean con empresas, documentos de confidencialidad, consentimiento informado, transmisión de información,
control y trazabilidad de accesos, etcétera. La idea es que haya un documento también que rija la normativa de cómo se aplica cada uno de estos casos de telemedicina, porque cada uno es diferente. O sea, tampoco queremos hacer un documento válido para todos los 8 casos, sino cada uno es diferente. A ver, entonces, de estas 8 líneas de actuación, que no nombro de nuevo, no merece la pena, dejar claro que la actuación, las líneas de actuación derivadas de esta estrategia están orientadas a organizar y regular la práctica de la telemedicina, estandarizando procedimientos y proporcionando a todos los centros las mismas herramientas. O sea, lo que decía al principio, no es solo la forma de hacerlo, que eso es muy asistencial, sino la forma de el con qué hacemos cada una de las cosas. Entendemos, puede no ser esa estructura que diseñamos al principio cuando empezamos hablando del plan estratégico, pero sí entendemos que para abordar todas estas cuestiones que al final son normas de uso de la propia organización, sí tiene que haber por encima de todo la estructura un comité director que sea quien tome las últimas decisiones, con que los representamos a los dos lados. Tenemos que trabajar la parte tecnológica y la parte asistencial siempre en coliderazgo, siempre de la mano. Ya hemos tenido en algunas otras ocasiones fracasos por haber ido los de la tecnología, por un lado, sin haber contado con los de la parte asistencial. En este caso proponemos ir desde el principio y así lo estuvimos haciendo. Ahora lo que pasa es que estamos en un impasse que con el cambio de legislatura pues todavía estamos con cierta reorganización. Pero entendemos que ese coliderazgo va a seguir existiendo. A partir de ahí hay un grupo donde todo lo prepare y lo decida y lo deje fácil a la dirección para tomar las últimas decisiones. Y de ahí para abajo pues toda una serie de grupos de trabajo mixtos, donde se decidan todas estas cuestiones que planteamos y donde ya quede regulado para toda la organización. Alguna referencia simplemente en cuestión de los temas ya de legislación. A ver, yo entiendo que la expansión de la telemedicina hasta ahora no ha ido acompañada de un desarrollo normativo acorde a su utilización. Que la necesidad de proporcionar seguridad jurídica para que los pacientes, profesionales y organizaciones podamos avanzar en este camino, pero podamos avanzar tranquilos de que lo estamos haciendo bien. Yo cada vez que vamos a una reunión para organizar algo de telemedicina o porque nos cuenten algo que han hecho, hay veces que digo, no me lo contéis porque es que encima tendríamos que parar ese método de hacerlo, porque no estaría bien hecho. No quiero hablar de ilegal, pero sí. Claro, es que además en el tema de protección de datos es complicadísimo. Es complicadísimo. Nosotros, cuando pusimos en marcha de nuevo la teleformación, digo de nuevo porque ya estaba, cuando la teleformación estuvimos queriendo animar a su uso y lo pasamos por el filtro de nuestra oficina de seguridad, que es muy rigurosa y muy exhaustiva, se prohibió grabar las sesiones de formación cuando se viera a los alumnos. El profesor quizá, pero en el caso de los alumnos no podíamos grabarlo, porque eso es un fichero con datos de carácter personal, tiene que quedar trazabilidad de quién ha accedido cada vez que se visualice ese vídeo, tiene que saberse quiénes se visualizan, quiénes están grabados en ese vídeo, porque puedes pedir es decir, dónde está mi imagen, en qué vídeos, y que se eliminen. Y además editar esos vídeos para eliminarlos. O sea, es impensable, ¿no? Con lo cual, de momento, hasta que no tengamos una normativa que además ampare todo esto, porque es que es lógico que se use, estamos siendo bastante restrictivos. Bueno, perdón, que me voy del tema. En términos generales, podríamos afirmar que la legislación relativa al ejercicio de la medicina también es aplicable a la telemedicina. En general sí, pero es que la telemedicina es otra forma de hacer medicina, con lo cual habrá que tener otras normas. Y entre otras incertidumbres o dudas estaba lo que decía antes de la responsabilidad. En el momento que hay un grupo multiprofesional trabajando con el paciente, al final, ¿responsabilidad de quién es? Bueno, no me quiero entretener. Sí que es cierto que hay necesidad de tener normativa
y más aún ahora con los objetivos de la Agenda Digital para Europa de conseguir una amplia difusión del servicio de telemedicina para el año 2020. Como sé que me iremos muy ajustados, sí, termino ya. Simplemente para hacer también referencia a la sostenibilidad, yo en este caso yo creo que la telemedicina es de las cosas que más pueden aportar a la sostenibilidad, por evitar desplazamientos y gastos asociados, porque optimiza el transporte sanitario no urgente, porque homogeneiza iniciativas y optimiza también costes tecnológicos, colaboración entre ámbitos sociosanitarios, mejorar la coordinación y continuidad asistencial, disminución del tiempo de hospitalización, favorecer el autocuidado, paciente activo, paciente experto, ahorro de tiempo y coste en la teleformación y en las telesesiones, aumento de la capacidad resolutiva en el primer nivel y reducción de tiempos de diagnóstico y reducción de barreras de acceso. Y por mi parte, pues nada más, darles las gracias.